sobre todo aquellas provocadas por virus hepatotropos. Dentro de estos virus hepatotropos, el más importante que vimos, la hepatitis A, hay que recordar sobre todo las formas de presentación. Lo más frecuente cuando se evalúa a toda la población es que lo más frecuente sea una situación asintomática, que la infección pase inadvertida o que se presenten síntomas muy inespecíficos que no fueron diagnosticados. Dentro de los patrones clínicos de los que sí generan síntomas, lo más frecuente es esta que vemos en verde, que es la llamada hepatitis sintomática, con sus tres fases, la fase prodrómica, después la fase de estado o ictérica y finalmente la fase de resolución. Vemos otra forma llamada presentación atípica, que es la hepatitis colestásica. Como el nombre lo indica, se caracteriza porque se presentan datos similares a la colestasis, es decir, va a haber una elevación predominante de bilirrubina directa, una elevación de fosfatasa alcalina y de gamma-glutamiltransferasa. Entonces, esta forma de presentación suele confundirse con una coledocolitiasis, por ejemplo, que da un patrón muy parecido. Entonces, puede ser una forma de presentación o patrón clínico. Otra forma es la hepatitis reincidente. En este caso, el paciente cursa con sintomatología inicialmente, remite el cuadro y nuevamente vuelve a presentar sintomatología, generalmente en los primeros 6 meses de evolución. Esta nueva aparición de síntomas es a lo que le conocemos como hepatitis reincidente. Hay que recordar que es benigna y suele remitir, lo único que debemos hacer es vigilancia. Y finalmente, un menor porcentaje que va desde el 0.1% al 2%, dependiendo del grupo afectado, entonces será la falla hepática aguda, también conocida como insuficiencia hepática aguda o falla hepática fulminante. Será un menor porcentaje, como mencionábamos. Entonces, de la forma más frecuente cuando genera síntomas, la llamada sintomática, dijimos tres fases. Primero, los datos inespecíficos, que son los pródromos, fase prodrómica, hiporexia, síntomas digestivos como náusea o vómito, mialgias, artralgias, fiebre y cefalea. Tiene un curso aproximado de una semana. Después de este tiempo, remite la sintomatología y se presenta ahora en la fase de estado o fase ictérica, como el nombre lo indica. Se caracteriza por la coloración amarillenta de mucosas y tegumentos, puede presentarse con coluria o acolia. Además, ya se hace más evidente la hepatomegalia y las adenopatías de la región. Entonces, pasa a esta fase de estado y típicamente desaparece los datos de la fase prodrómica. Por eso es que, como vemos en la imagen, el paciente se siente mejor a pesar de que ahora tiene datos del síndrome ictérico. Y después de eso, en la mayoría de los casos, viene la fase de resolución. Para el diagnóstico, es importante recordar que en la mayoría de las veces, como vemos en la imagen, cuando inician los síntomas desde los pródromos, ya hay una elevación considerable de la inmunoglobulina. Entonces, será el método de elección para el diagnóstico, sabiendo que debe ser IgM porque esta hepatitis solo se presenta de forma aguda. Entonces, la IgG tendrá utilidad nada más para evaluar memoria, es decir, la exposición previa al virus o la exposición a una vacuna para la hepatitis A. Entonces, será la prueba de elección anticuerpos de tipo IgM dirigidos contra el virus de la hepatitis A. En relación con la hepatitis B, mencionábamos en clase, lo más importante es el diagnóstico con sus diferentes formas de presentación. Entonces, para el diagnóstico utilizamos la serología, vamos a medir tanto antígenos como anticuerpos. Primero, los antígenos son aquellas partes del virus que son capaces de desencadenar una respuesta inmunológica. Y tenemos el de superficie, el antígeno E y el antígeno central o también llamado ORE. También se puede medir los niveles de la
DNA polimerasa y las copias del virus, es decir, el DNA propiamente de este virus. También se pueden medir la respuesta del organismo, las inmunoglobulinas que se generan contra esos antígenos. Entonces, tenemos anticuerpos que son contra el antígeno de superficie, anticuerpos que son contra el antígeno E, anticuerpos que son contra el antígeno central. Cada una de estas se puede presentar en su forma IgM, fase aguda, o IgG en fase crónica, típicamente después de 6 meses. Mencionábamos también en clase algunos aspectos a recordar sobre las características de estos antígenos y anticuerpos. Primero, el antígeno de superficie, que suele ser el primero en aparecer en plasma. Entonces, puede ser motivo de pregunta. Aparece primero en los primeros días de exposición del virus y nos va a hablar de una actividad reciente del propio virus. Entonces, suele indicar infección aguda. En la mayoría de las veces con una duración de 4 a 5 meses y desaparece. Cuando desaparece, comienza a hacerse notable, medible, el anticuerpo contra este antígeno de superficie. Entonces, más o menos a los 5 meses, este anticuerpo es el que neutraliza al antígeno de superficie y generalmente indica una resolución o también se puede presentar en personas que han recibido inmunización. Después tenemos, en relación con los antígenos, al antígeno core o antígeno central. Hay que recordar, este no lo encontramos en plasma, lo encontramos solamente en los hepatocitos por medio de inmunohistoquímica. Entonces, en la serología no es de utilidad al momento de la práctica. Bien, entonces hay que recordar ese aspecto. No lo encontramos en sangre, solo lo encontramos en los hepatocitos. Pero sí encontramos la respuesta a ese antígeno, que es el anticuerpo contra el antígeno central, de tipo, ya dijimos, IgM o IgG. Entonces, nos va a hablar de una presentación aguda o de una exposición previa. Dijimos, también existe este antígeno E que se presenta sobre todo cuando mayor actividad de replicación tiene el virus. Entonces, suele indicarnos eso, a mayor cantidad de antígeno E, mayor replicación del virus. Y existe su anticuerpo, en el cual, si se presenta, pues nos habla de que se está neutralizando y de que por tanto hay menos replicación. Por tanto, va a ser un marcador de cero conversión y de disminución del riesgo de contagio a otras personas. Además de esto, se pueden presentar algunas variantes. Son múltiples, sin embargo, dos que mencionábamos en clase son relevantes porque le van a conferir al virus características que aumentan el riesgo. Por ejemplo, la mutación precore. En esta mutación precore va a mutar la región que codifica al antígeno E y, por tanto, a pesar de la replicación, no se va a producir dicho antígeno. Entonces, ¿cómo nos daremos cuenta de que hay replicación? Por tanto, a través de las copias del virus. Si vemos que hay una elevación del número de copias del virus, más de 2000, pero tiene un antígeno E negativo, entonces hablamos de la mutación precore. Otra forma de mutación, variante mutante, es la mutación de escape, en la cual no desaparece el antígeno de superficie, se mantiene positivo a pesar de que ya se formó el anticuerpo contra ese antígeno de superficie. Por tanto, vamos a encontrar los dos positivos, van a estar persistentemente positivos, tanto antígeno como anticuerpo contra el de superficie. Y así vemos la forma de presentación en la mayoría de los casos, 90-95% de las veces. Hay una presentación inicial que dijimos, primero el antígeno de superficie, podemos medir las copias del DNA, pero el organismo contrarresta esta infección, remite por completo y solamente quedan los anticuerpos de por vida. De esa manera se resuelve en la mayoría de los casos, pero existen otras formas, 5 a 10%, en las que no va a remitir. Entonces, las copias del virus permanecen elevadas, se mantiene el antígeno de superficie, persiste
el virus, entonces más allá de los 6 meses, que es el corte que vamos a utilizar para definir aguda o crónica. Bien. Y en relación con los fármacos que se van a utilizar para el tratamiento, hay que recordar los más importantes en la actualidad: tenofovir, entecavir, adefovir. Anteriormente el interferón pegilado o la lamivudina. Primero, estos tres. En relación con el virus de la hepatitis delta, hay que recordar que este requiere de la colaboración del virus de la hepatitis B. Por tanto, no habrá infección delta sin hepatitis B. Por tanto, se pueden presentar juntos que en la misma periodo de contagio, la misma exposición sexual, por ejemplo, se contagia de ambos virus. Entonces, a esto le llamamos coinfección, cuando llegan juntos con el B. Y si es que un paciente ya tenía una infección por virus B y ahora se agrega el delta, le llamamos sobreinfección. Esta última con mayor riesgo de complicaciones. En relación con la hepatitis C, hay que recordar que también tiene sus variantes, sus genotipos. Aquí recordamos a la 1A y 1B, que son las variantes más agresivas. También con un periodo de incubación largo, promedio de 50 días. Y aquí va a ser más sencillo para el diagnóstico. Solamente vamos a medir anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C o podemos medir su material genético, el RNA. Generalmente, cuando se presentan ambos, es que la exposición ya ha dado el tiempo suficiente para que se formen los anticuerpos. Si solamente detectamos al material genético, significa que no ha habido tiempo suficiente para producir todavía los anticuerpos, entonces es una forma precoz de la infección. El tratamiento, hay que recordar, anteriormente se utilizaba interferón pegilado más ribavirina, pero ya existen otros, los que son de elección en la actualidad: sofosbuvir, ledipasvir, son de los más utilizados. Entonces, hay que recordar eso: sofosbuvir, ledipasvir o la alternativa, interferón pegilado con ribavirina. En relación con el tema tan importante que vimos, cirrosis con sus complicaciones, sobre todo las complicaciones hay que recordarlas. Para la hora del examen es lo más redituable y mencionábamos la complicación más letal, la más grave, la principal causa de muerte del paciente con cirrosis, que es las varices esofágicas con su respectiva hemorragia. En promedio, 50% de los pacientes con cirrosis lo van a tener al momento del diagnóstico, pero esto puede ser más alto, incluso como vemos, 85% si ya se encuentran en una clasificación C de Child-Pugh. Se presenta cuando hay hipertensión portal y sobre todo cuando se tiene más de 10 milímetros de mercurio del gradiente de presión portal. Aparecen las varices, por tanto, con más de 10 y estas tienen mucho mayor riesgo de sangrado cuando la presión portal es mayor de 12. Entonces, son cifras a recordar. Mencionábamos también en clase las medidas que existen para la prevención, ya sea prevención para la aparición de varices, que le llamamos preprimaria, prevención para el sangrado de las varices, cuando ya aparecieron, le llamamos prevención primaria, y en esos casos utilizamos los beta bloqueadores. Solo cuando hay una contraindicación para el beta bloqueo, entonces se utiliza la ligadura endoscópica. Si el paciente ya ha presentado un episodio de sangrado variceal, entonces le llamamos profilaxis secundaria. Queremos evitar un nuevo episodio de sangrado variceal. Y entonces ahí, en esa profilaxis o prevención secundaria, es de elección la ligadura endoscópica junto con el beta bloqueo. Varias sesiones de ligadura hasta que se erradiquen dichas varices. Hay que recordar otro escenario importante que nos pueden plantear en el examen, que es el paciente que llega con una hemorragia, un episodio agudo de hemorragia. Tenemos varias alternativas del tratamiento. Primero, soporte general, que implica tener accesos venosos, aplicar hemoderivados cuando sea necesario, y después viene el tratamiento que es específico, es decir, para las varices, muy importante, uno de los mejores, el tratamiento endoscópico.
la ligadura de las varices que se encuentren sangrando. Idealmente, nos marca la guía, en las primeras 12 horas. Si no hay disponibilidad de ligadura, entonces escleroterapia. Y si se trata de varices gástricas en lugar de esofágicas, entonces el tratamiento es con cianocrilato. Una alternativa, cuando no se puede hacer de inmediato la endoscopía, es la sonda de balones. Esta, no utilizarla más de 24 horas por el riesgo que existe de isquemia de la región donde se encuentra y de perforación, por tanto. También, junto con estas terapias, utilizamos los fármacos. Por ejemplo, el de elección que mencionábamos, la terlipresina, como alternativa octreotide. Y finalmente, si con nada de esto funciona, como último recurso, el tratamiento quirúrgico que implica TIPS y derivaciones, aunque se ha visto que este manejo quirúrgico no mejora la sobrevida. Por eso se queda como un último recurso. Otra de las complicaciones de la cirrosis, la ascitis, es la más frecuente como causa de ascitis, la enfermedad hepática, pero existen otras que mencionábamos en clase, tumores que dan carcinomatosis a nivel peritoneal, por ejemplo, ovario, gástrico. Enfermedades cardíacas crónicas como la insuficiencia cardíaca también se puede presentar con ascitis, nefropatías, por ejemplo, el síndrome nefrótico, algunas infecciones como la tuberculosis peritoneal o algunas otras como enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico. Para el diagnóstico, primero la clínica, cuando ya se presenta en grado 2 o 3, entonces nos va a generar un aumento del perímetro abdominal o estos datos clásicos como lo es la matidez cambiante y el signo de la ola. Podemos utilizar para formas grado 1, en las que solo se detectan por ultrasonido. Utilizamos entonces este método de imagen, a partir de 100 mililitros alcanza a detectar. Y otra alternativa dentro de la evaluación de un paciente con ascitis es medir el GASA, el gradiente albúmina sérica menos la albúmina del líquido. Entonces, si esta resta nos da más de 1.1, entonces nos habla de que la etiología es hipertensión portal, como ocurre en estos casos de cirrosis. Dijimos entonces, se le clasifica grado 1, 2 y 3 o leve, moderada y severa. Grado 1, solo detectable por ultrasonido. Grado 2, genera distensión abdominal, pero esta no es atención. Y en el grado 3 ya se presenta una ascitis a tensión que se caracteriza porque la piel se vuelve brillante y además genera restricción pulmonar. Bien. Dentro del manejo, recordamos que hay medidas no farmacológicas como la restricción hídrica y de sodio, además del soporte nutricional. Aquí muy importante el aporte de proteínas para disminuir la fuga a ese tercer espacio. Y después tenemos el tratamiento farmacológico, donde de elección son los diuréticos ahorradores de potasio. Estos bloquean al receptor de la aldosterona y van a ser de elección a dosis de diurético, como vemos en la imagen, pero también se ve potenciado su efecto como diurético al utilizar junto con los diuréticos de asa, como la furosemida. Entonces, se pueden utilizar ambas con una mejor respuesta y con menos riesgo de algunos efectos adversos, como los relacionados con el potasio. Entonces, se inicia manejo y se debe estar evaluando la respuesta, que hay una pérdida de líquido, de peso, de por lo menos 500 mililitros a 1 litro. Entonces, debe haber esa pérdida para que se considere una buena respuesta. En caso de que no ocurra, se cataloga como refractario a tratamiento. En caso de que por algún motivo no se pueda dar diurético, se cataloga como intratable a diurético. Derivado de esta ascitis, se puede presentar un proceso infeccioso, la peritonitis bacteriana espontánea, o también llamada primaria, donde no hay un foco aparente, aunque se sabe que en la mayoría de las veces es por traslocación bacteriana a partir de la microbiota
que se encuentra en el tracto digestivo migra pues a esta cavidad peritoneal y genera un proceso infeccioso. Por tanto, la más frecuente será E. coli. Para el diagnóstico, hacemos una paracentesis diagnóstica, se miden la cantidad de células y estas deben ser más de 250 los polimorfonucleares que encontramos, más un cultivo positivo en la mayoría de las veces con E. coli. El tratamiento de elección, tanto esquema antibiótico a base de cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, más albúmina para disminuir el riesgo de que se desarrolle un síndrome hepatorrenal. Otra de las más importantes como complicación de la cirrosis es la encefalopatía, un grupo de trastornos neuropsiquiátricos a consecuencia de una hepatopatía. Existen varias teorías, mecanismos fisiopatogénicos, pero el predominante es la teoría del amonio. Entonces aumentan los niveles de amonio, esto favorece el edema de los astrocitos y la producción de falsos neurotransmisores que terminan generando estas alteraciones neuropsiquiátricas. Además, existen otros que mencionábamos, receptores de GABA, mercaptanos, aminoácidos aromáticos y depósitos anormales de manganeso, sobre todo en los ganglios basales. Dentro de los factores que pueden precipitar un episodio de encefalopatía, tenemos en primer lugar a las infecciones. Y dentro de las infecciones de vía urinaria van a ser las prevalentes, aunque puede ser una infección a cualquier nivel. En segundo lugar, tenemos a la hemorragia del tracto digestivo, sobre todo cuando es condicionada por varices, porque es muy frecuente que sean concomitantes estas complicaciones en el paciente con cirrosis. También tenemos algunos fármacos que pueden precipitar este cuadro de encefalopatía. Los más importantes, las benzodiazepinas por los receptores de GABA que hay en mayor exposición en estos pacientes, el estreñimiento, alteraciones tanto ácido-base, electrolíticas, algunos procedimientos como lo son las derivaciones, los TIPS o el desarrollo de una neoplasia. Es muy frecuente que el paciente con cirrosis, independientemente de la causa, tenga riesgo pues de desarrollar este hepatocarcinoma y a su vez esta neoplasia puede ser el precipitante de un episodio de encefalopatía. Recordamos que la clasificación más utilizada para la encefalopatía, las de Westhaven, entonces del 1, que se caracteriza por alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, se invierte este ciclo, el paciente duerme durante el día y está despierto durante la noche. En el grado 2 se caracteriza por confusión, alteraciones en la conducta, se encuentra el paciente hiperactivo y se presenta con asterixis. En el grado 3 predomina una disminución en el estado de alerta, puede haber también asterixis, pero aquí en el grado 3 ya hay una disminución entonces en el estado de alerta que podemos también evaluarla por medio de Glasgow. Y finalmente, cuando no responde a ningún estímulo, el grado 4, un estado de coma o equivalente a 3 puntos en la escala coma de Glasgow. Para el tratamiento, uno de los más importantes, los disacáridos no absorbibles como la lactulosa o si el paciente ya es intolerante a la lactosa, se puede utilizar esta con el objetivo de mantener de 2 a 3 evacuaciones al día. También se utilizan antibióticos intraluminales como la neomicina, metronidazol o rifaximina, que son las que menciona la guía de práctica clínica. Una alternativa, aunque poco eficaz, el L-ornitina y el aspartato, Epamers. También existe la alternativa del procedimiento llamado MARS, una extracción de los niveles circulantes de amonio, y mencionábamos en clase, uno de los pilares en el tratamiento pues, es modificar el desencadenante, si es que fue un proceso infeccioso, si es que fue una hemorragia, estreñimiento, modificar el desencadenante también será uno de los aspectos relevantes a la hora del tratamiento. Pasamos ahora a la parte de toxicología en la que vimos estos llamados síndromes toxicológicos o también conocidos como toxíndromes. Entonces, al ser síndromes, son un conjunto de signos y síntomas, aunque aquí también menciona la guía que pueden ser algunos auxiliares de diagnóstico, los que se incluyan, además de la clínica,
y que son secundarios a una intoxicación. Entonces, comparten una misma fisiopatología, pero diferentes etiologías, por tanto, diferentes tóxicos que lo generan. Vimos en clase algunos de los más importantes, como el síndrome adrenérgico o simpático mimético. Se caracteriza entonces por una sobreestimulación de los receptores adrenérgicos, todos los que se encuentran en el organismo. Por tanto, la clínica que va a predominar es, por ejemplo, si hay una estimulación de los receptores alfa 1, va a haber vasoconstricción y esto genera hipertensión. Puede ser incluso una crisis hipertensiva. Si es una estimulación sobre los beta 1 que predominan en el corazón, va a haber taquicardia, puede presentarse además hipertermia a nivel de la pupila, muy importante, la dilatación pupilar, midriasis, llegando incluso a generar, en el caso de la crisis hipertensiva, una encefalopatía hipertensiva con crisis convulsivas. En este caso, hay que reconocer este stock síndrome para que sea más fácil identificar las posibles etiologías. Por ejemplo, tenemos aquí las más importantes como la cocaína, anfetaminas o metanfetaminas y sus derivados, las metiljantinas como la teofilina o como la cafeína, la efedrina o pseudoefedrina, también pueden ser tóxicos que generan este síndrome. Otro de los más importantes también, síndrome de intoxicación por opiáceos u opioides, caracterizado por la triada de bradipnea o apnea con miosis y disminución en el estado de alerta. Dentro de los tóxicos, toda la variedad de opiáceos y opioides que existen, como vemos en la imagen, fentanilo, nalbufina, codeína, morfina, la buprenorfina, y tenemos otros que no son de uso médico, como la heroína, importante recordar. En la mayoría de las veces, por tanto, generan miosis, pero existen algunas excepciones como meperidina, como tramadol o dextrometorfano que pueden provocar lo contrario a nivel pupilar, es decir, midriasis. Existe el toxíndrome llamado colinérgico, en el que se presenta una sobreactivación de receptores de acetilcolina, recordar muscarínicos y nicotínicos, y lo recordábamos en clase como el paciente húmedo, que el paciente en el que se abren todas las llaves tiene cialorrea, diarrea, broncorrea, rinorrea. Entonces, todos estos datos, incontinencia urinaria, también importante, son sugestivos de una crisis colinérgica o síndrome colinérgico. Y dentro de los tóxicos o etiologías que lo provocan, tenemos a los pesticidas, ya sea los organofosforados o los carbamatos, algunos fármacos que se utilizan, por ejemplo, en la miastenia gravis, los inhibidores de colinesterasa, algunos artrópodos como la Trodectus mactans o el centruroides, el alacrán, también dentro de su clínica tienen un síndrome colinérgico, por tanto, con estas características que mencionábamos. Existe también el síndrome hipnótico sedante, como el nombre lo indica. Predomina la hipnosis o sedación y entonces va a haber una disminución variable del estado de alerta, desde somnolencia hasta estado de coma. Además, sobre todo cuando se presenta por benzodiazepinas, se pueden manifestar clínicamente con hiporreflexia, hipotensión, incluso con miosis, dando un cuadro muy parecido al de los opiáceos. Aquí el predominante es el intento de autólisis con benzodiazepinas, aunque también frecuente la intoxicación por etanol y ya menos frecuente algunos anestésicos, barbitúricos, propofol, también pueden generar este síndrome. Existe el síndrome contrario, al colinérgico, el anticolinérgico. Se va a caracterizar, por tanto, por una disminución en el efecto de los receptores de acetilcolina. Entonces, lo contrario es el paciente seco, anhidrosis, mucosas secas, retención urinaria, vía aérea, entonces también afectada, disminución en las secreciones, además de alteraciones directas en el estado neurológico. Dentro de las causas tóxicos que lo condicionan, tenemos a los antihistamínicos, sobre todo los que atraviesan la barrera hematoencefálica, como lo son los de primera generación. También otro grupo importante
son los antidepresivos tricíclicos que veíamos en clase, leptilina, imipramina. Finalmente, el síndrome serotoninérgico, caracterizado por una sobreestimulación de receptores 5-HT para hidroxitriptamina, para serotonina. Dentro de las características que predominan, la hiperreflexia a nivel muscular, entonces, se presenta también el temblor y la rigidez. Además, se presenta hipertermia y grados variables de afectación en el estado de alerta. Aquí predominan los más utilizados en la actualidad, antidepresivos, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o de serotonina con norepinefrina. Entonces, lo que va a ocurrir es que permanece más tiempo la serotonina en el espacio sináptico y por tanto es capaz de estimular en gran medida. Entonces, a altas dosis puede terminar en una intoxicación que se caracterice por la presencia del síndrome serotoninérgico. Tenemos dentro de las intoxicaciones puntuales una de las más importantes, que es la intoxicación por paracetamol o acetaminofén. Hay que recordar, es la principal causa de falla hepática aguda. Se puede presentar la intoxicación por dosis únicas, tóxicas generalmente, arriba de 150 miligramos por kilo, o en dosis fraccionadas, dosis repetidas. Entonces, que al sumarlas se representan más de 200 miligramos por kilo o más de 10 gramos. También recordamos el término de dosis supraterapéutica, que en el adulto es cuando se administran más de 4 gramos por día en un lapso de 24 horas. Las fases de la intoxicación por paracetamol dividimos del 1 al 4. Entonces, en la 1 o nada inicialmente o síntomas digestivos, náusea, vómito. En la fase 2 predomina la inflamación del hígado, por tanto, dolor en el hipocondrio derecho, que ya se empieza a reflejar en las pruebas de funcionamiento hepático. Después tenemos la fase 3, que sobre todo se presenta con encefalopatía hepática, por tanto, deterioro neurológico. Y finalmente, en la mayoría de los casos, aunque puede tardarse hasta 2 semanas, viene la fase 4 de resolución. Se quitan los síntomas y las alteraciones bioquímicas. Para el diagnóstico de esta toxicidad por paracetamol, se utiliza el nomograma de Rumack-Matthew, en el que se correlaciona tanto los niveles de paracetamol en sangre como el tiempo de exposición. Entonces, vamos a correlacionar esto y si se encuentra arriba de estos límites, la línea roja, entonces la probabilidad de que desarrolle hepatotoxicidad es muy alta. Entonces, nos va a ayudar para actuar en consecuencia y para establecer un pronóstico, aunque hay que recordar que el nomograma fue diseñado para pacientes que llegaban entre las 0 y las 24 horas. Entonces, aquí, si se presenta más allá de las 24 horas, ya no nos sirve. Si se presenta con un tiempo desconocido, cuando no sabemos cuánto tiempo ha ocurrido desde que fue la ingesta, preparaciones de liberación prolongada o que fueron dosis repetidas. Es decir, este nomograma solamente de 4 a 24 horas, pero para dosis únicas de exposición al paracetamol. Además, tenemos algunos otros métodos, como lo son las transaminasas y los tiempos de coagulación, que también nos ayudan a predecir el daño a nivel hepático. En relación con el tratamiento, tenemos algunas medidas generales, sobre todo carbón activado es de utilidad, pero ya en el tratamiento específico utilizamos este antídoto, la N-acetilcisteína. Hay que recordar, esta va a favorecer la producción de glutatión y es el glutatión el que se encarga de inactivar al metabolito tóxico del paracetamol, que es el NAPQI. Sobre todo cuando se utiliza en las primeras 8 horas de exposición, va a generar un beneficio, pero aun cuando ya pase este tiempo, aun cuando el paciente ya desarrolló falla hepática aguda, entonces sigue siendo de utilidad. Podemos utilizarlo por vía oral porque tiene la misma eficacia que el intravenoso o, si no se dispone
de las tabletas, entonces se puede utilizar la solución para nebulizar. Tenemos ahora algunas intoxicaciones que veíamos, aquellas provocadas por artrópodos, muy importante, las arañas, Loxosceles reclusa, una de las más importantes. Dos formas de presentación, una que es localizada y otra que es sistémica. Entonces, ya sabemos, Loxosceles reclusa o araña violinista por la cutícula que tiene en forma de violín invertido y que se caracteriza por el daño provocado por este componente de su veneno, que es la esfingomielinasa D, que es una forma de fosfolipasa. Entonces, afecta a los lípidos de las células que se encuentran en el sitio del inóculo o cuando pasa a la circulación a nivel de diferentes órganos, como veremos, sobre todo renal y hematológico. Entonces, lo más frecuente es que sea cutáneo, se va a caracterizar por lesiones en el sitio del inóculo y con este signo que mencionábamos en clase, se le denomina así por las características que tiene, se presenta con una zona de eritema, una zona pálida, una zona de equimosis con una costra, entonces se le llama así rojo-blanco, azul y firme, aunque también se describe como el signo de la bandera de Francia. Es importante recordar que al inicio, al momento del inóculo, puede generar dolor, pero muy leve, incluso nada más demostrado o percibido como ardoroso y que puede incluso pasar inadvertido, a diferencia de la araña Latrodectus mactans, que genera un dolor intenso al momento del inóculo. Dijimos, puede pasar el veneno al torrente sanguíneo y generar daño a otras estructuras, como lo son el riñón o a nivel hematológico, anemia hemolítica, coagulación intravascular diseminada. En esos casos le llamamos loxocelismo sistémico o cutáneo visceral. En relación con Latrodectus o viuda negra, Latrodectus mactans, hay que recordar, aquí el daño es provocado por la alfa-latrotoxina. Entonces, esta alfa-latrotoxina favorece la estimulación de receptores colinérgicos y de ahí vienen sus datos. Primero, por el inóculo, dolor que va de moderado a intenso, y después por la activación colinérgica se presenta con diaforesis, con espasmos, puede haber incluso temblores, alteraciones en la presión arterial o alteraciones en el ritmo cardíaco, sobre todo en formas graves, bradiarritmias. El tratamiento, en este caso, muy efectivo, el favoterápico. Le llamamos Aracmin, se utilizan como máximo 3 dosis que suelen ser suficientes para neutralizar el veneno de cualquier araña viuda negra o Latrodectus mactans. Mencionábamos en clase de los opiáceos la triada característica, miosis, alteraciones ventilatorias que van desde bradipnea o apnea y alteraciones en el estado de alerta. Entonces, aquí se lleva a cabo un tratamiento que implica medidas básicas de reanimación, medidas de soporte, pero existe también el tratamiento específico, que son 3, naloxona, nalmefene o naltrexona en ese orden de vida media, naltrexona con la mayor vida media, mayor tiempo de acción. En relación con las benzodiazepinas, también lo mencionábamos dentro de los síndromes hipnótico sedante, se va a caracterizar por disminución en el estado de alerta, alteraciones variables en la ventilación, miosis también, aunque aquí se agregan, ya decíamos, hiporreflexia, hipotensión, se pueden presentar. Ante la sospecha, hay que medir metabolitos de estas benzodiazepinas en orina y entonces si se confirma el tratamiento de elección, el flumazenil bloquea entonces el efecto de estas benzodiazepinas sobre los receptores de GABA. Se debe tener especial cuidado en algunos pacientes que tengan riesgo de síndrome de abstinencia. Vimos la intoxicación por centruroides o picadura de alacrán. Existen varias formas de clasificarlo. Esta es la que plantea la guía de práctica clínica, leve, moderada y severo. Recordar
leve, solo manifestaciones locales, dolor intenso con parestesias en el sitio del inóculo. Tenemos en el moderado prurito, ya sea nasal o faríngeo, lagrimeo y cialorrea. En el caso de la forma severa, se presentan otras alteraciones en pares craneales como las fasciculaciones, puede haber datos como nistagmus, disartria, alteraciones a nivel abdominal como la distensión, visión borrosa, priapismo y de las formas más graves, crisis convulsivas, edema agudo pulmonar y arritmias pueden ser causa de muerte en estos casos. Hay que recordar que existen estos llamados grupos de riesgo, mayor probabilidad entonces de formas graves de intoxicación. Uno con base en la edad, menos de 5, más de 60, enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, nefrópatas, las embarazadas también y los pacientes con desnutrición. Entonces, estos grupos tienen mayor riesgo de formas severas de la intoxicación. En relación con el tratamiento de elección va a ser el flavoterápico, el alacramín, específico para este veneno que contienen los centruroides. Lo ideal es que sean las primeras 30 minutos post exposición. Lo ideal será que se utilice por vía intravenosa, aunque cuando no podemos tener un acceso venoso, se aplica intramuscular y se debe enviar al siguiente nivel de atención. Se puede utilizar prácticamente en todos los pacientes, es seguro, pertenece a la categoría B de la FDA, por tanto, se puede utilizar en la embarazada. Una vez que se aplica, se espera que haya una respuesta en los primeros 20 minutos y si no, entonces se tiene que actuar en consecuencia, aplicar dosis similares a la dosis previa como marca la guía de práctica clínica. En relación con los pesticidas, los más importantes y preguntados, los organofosforados, cuando se presenta la intoxicación, se va a manifestar entonces clínicamente por 3 fases. Primero, la fase colinérgica, que ya la mencionábamos, paciente húmedo, cialorrea, diarrea, broncorrea, rinorrea, incontinencia urinaria. Después viene la fase de síndrome intermedio, en la que hay una parálisis, esta refractaria al uso de atropina. La atropina solo será útil en la fase de crisis colinérgica. Y finalmente queda una polineuropatía que puede tardar hasta 3 semanas en empezar su mejoría. Entonces, de esta forma va a cursar. El tratamiento, hay que recordar sobre todo el tratamiento específico de elección, la atropina y en algunos casos las oximas como la pralidoxima que se utiliza solamente en los organofosforados y en este tipo en específico que se les llama dietil. No sirve, no funciona en el caso de los pesticidas que son carbamatos. Del monóxido de carbono, recordar que es un gas que desplaza el sitio de unión del oxígeno en la hemoglobina, entonces genera alteraciones en el aporte de oxígeno a las diferentes células del organismo. Y mencionábamos, se van a afectar sobre todo aquellos aparatos y sistemas que más oxígeno requieran, por tanto, sistema nervioso y aparato cardiovascular. Formas leves, entonces, cefalea, mareo, visión borrosa. Formas moderadas, puede haber ya síncope, dolor torácico por angina o se presenta con rhabdomiólisis. En el caso de las formas graves, entonces daño grave a nivel cardíaco, que puede ser un infarto agudo del miocardio, puede ser paro cardíaco o daño grave a nivel del sistema nervioso, como lo son las crisis convulsivas o incluso el estado de coma. Aquí el tratamiento, inicialmente, lo más importante es retirar al paciente de la fuente de exposición, sobre todo los incendios, y después el tratamiento específico, que puede ser en la forma leve y moderada, el oxígeno al 100%, o en las formas graves, el oxígeno hiperbárico. De la mordedura, intoxicación por mordedura por serpientes, las dos más importantes, recordar Crotalus y coralillo. Hay que recordar de esta Crotalus de la víbora de cascabel, esta clasificación llamada de Christopher Rodning del 0 al 4. Entonces, de acuerdo a la severidad, vamos a decir grado 0 cuando solamente se presenten los orificios
de los colmillos de la víbora. Si se presenta ya con edema, aunque sea menor de 10 centímetros, decimos que es grado 2. Cuando hay un edema de más de 15 acompañado de dolor intenso, entonces decimos que es un grado 2 de esta clasificación de Christopher-Rodning. Cuando ya hay edema en todo el miembro afectado, un miembro torácico, un miembro pélvico, los más frecuentes. Y finalmente, cuando ya hay daño a nivel sistémico, a nivel hematológico, a nivel renal, por ejemplo, entonces decimos que es un grado 4 de Christopher-Rodning. El tratamiento aquí, también de elección, el flavoterápico. Entonces, vamos a utilizar la dosis de acuerdo al grado de intoxicación, como vemos aquí. Hay que recordar sobre todo el grado 4 con 25 frascos inicialmente de este flavoterápico. Entonces, antivitmin se le llama, y después a las 4 horas se reevalúa y, de acuerdo al grado de intoxicación que predomine de Christopher-Rodning, se elige una siguiente dosis. En relación con micrurus o coralillo, también se le puede clasificar de acuerdo a las alteraciones que se presentan, datos locales en el sitio del inóculo, alteraciones oculares en la forma moderada y formas graves con estado de coma o paro respiratorio. También se presenta un flavoterápico llamado Coralmin y también la dosis de acuerdo a la severidad con la que se presente, ya sean formas leves, 2 frascos, formas moderadas 5 o formas graves, 8 frascos de este Coralmin. A las 4 horas se reevalúa y se va a aplicar en caso de que persistan los síntomas una segunda dosis con 2 frascos del flavoterápico. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.